Mañana para continuar nuestro estudio en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4. Con esta va a ser la tercera semana que estamos en el capítulo 4. Llegamos al versículo 31 del Evangelio y, Dios mediante, hoy podremos llegar hasta el final. Aunque son pocos versículos, hablan varios temas y todos ellos muy interesantes. Pero hay dos que sobresalen en estos pocos versículos que vamos a leer, que son la autoridad, la verdadera autoridad y el reino. Dos temas que son centrales en el ministerio del Señor Jesucristo, y en este segundo, el del reino, es central en su predicación. Así que estamos allí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 30 y 31, y leemos: Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: «Déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios». Entonces lo reprendió diciéndole: «Cállate y sal de él». Y después que el demonio lo derribó del medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: «¿Qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Señor, te damos gracias de continuar delante de tu presencia y seguimos rogándote que, como en primera hora, nos hables en segunda por el poder del Espíritu y a través de las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje registra el primero de los 21 milagros que consigna el Evangelio de Lucas y toca un tema central y crucial: la autoridad de Jesús. Ese es un tema que no solo es de aquella época, sino que es de esta época también. Porque nosotros debemos colocar la autoridad de Jesús en algún lado para ver qué tanto hacemos caso de sus mandamientos. Y es muy importante para nosotros que nosotros pensemos que cuando Jesús llegó a su tiempo, a su tierra, en su momento, la autoridad religiosa estaba en un Sanedrín y en un sacerdocio. No estaba ya en la Escritura, sino que la Escritura había sido tapada por una montaña de comentarios sobre comentarios y de interpretaciones que se habían transformado en una larga tradición humana y mandamientos de hombres que hacían totalmente oscura la palabra de Dios. Y eso es muy importante porque los judíos de su época, teniendo conocimiento general de la Escritura, habían perdido el centro y el sentido de la Escritura. Pero Jesús, queridos, no solo es un intérprete de la Escritura, no solo es un buen predicador de la Escritura, no solo es un fiel intérprete de lo que el Espíritu de la Escritura decía. Jesús es el Espíritu de la Escritura y por lo tanto tiene más autoridad, porque la Escritura es la palabra de Él. Y entonces Él enseñaba con una autoridad que todos reconocían sobrecogedora, pero que les cuestionaba enormemente. A los fariseos, a los escribas, a los saduceos les cuestionaba que Él derribara sin ningún miramiento las tradiciones de ellos y considerara prácticamente una basofia todo lo que ellos mandaban. Y a los otros, a los que estaban más informados de la Escritura, a los que habían prestado más atención a los textos directos, les asombraba que Jesucristo interpretaba de una manera que ellos no habían sido enseñados en la Escritura y por lo tanto se colocaba como una autoridad por encima. Y eso es lo que ellos tenían que discernir. Y eso es lo que ellos tenían que animarse a dar ese paso, si a concederle a Cristo esa autoridad o no. Porque los otros maestros transmitían tradiciones y aún el más fiel de los predicadores solo puede predicar con autoridad derivada. El más fiel de los maestros de la Biblia en aquella época y en la actualidad solo tiene una autoridad derivada. La autoridad no está en ningún predicador, la autoridad está en la Escritura.
nosotros, si somos cristianos fieles y maduros, no negaremos consistentemente a colocarnos debajo de la regla de un hombre, sino que nos colocaremos siempre debajo de la Escritura. Porque eso es lo que la síntesis de la Reforma significa, sola Escritura. La autoridad está en la Escritura, no en un hombre, no en un concilio de hombres, no en una iglesia, no en una denominación, solo en la Escritura. Porque ella es la única palabra de Dios y fuente de toda verdad inerrable. Por lo tanto, cuando él enseñaba por encima, porque esa era su palabra. Y cuando ellos habían sido enseñados a comprender la Escritura desde un punto de vista, él venía y tiraba esas tradiciones y decía, la Escritura es esta. Muchas veces dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis el eneldo, la menta y el comino, y os he olvidado de lo más importante de la ley, que es la misericordia, el amor. Era necesario hacer esto sin olvidar aquello otro. Y es interesante que él hacía. Y entonces, este milagro que nosotros vemos conectado en este pasaje, por impresionante que sea, no es el asunto de si él tenía autoridad para hacer un exorcismo solo de palabra, sin ritos, sin oraciones, sin grandes sesiones de lucha, sino que simplemente cállate y sal de él. Punto final. El demonio no tenía ninguna autoridad para resistirlo. No es tampoco el hecho de que los espíritus, siempre que se enfrentaron a Cristo, jamás reaccionaron valentonamente, ni haciéndose los bravos. Siempre se alarmaron, se angustiaron y se sobrecogieron de temor, porque sabían que era irresistible su autoridad. Y ellos saben que su tiempo de tormento está cerca, entonces le dicen, ¿cómo? ¿No nos quedaba todavía tiempo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sin embargo, Cristo no recibe gloria de las bocas equivocadas. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Cristo nunca le permitió a las personas equivocadas, porque los seres espirituales son personas, son seres personales, no son fuerzas o entidades impersonales. Son personas espirituales, son ángeles caídos. Nunca les permitió que lo reconocieran. Nunca le permitió que lo señalaran, porque era espurio su señalamiento. Si vamos a señalar a Cristo, nuestra vida tiene que tener, voy a usar un término que está en boga, hace años que está en boga, tiene que ser una oración holística, completa. Nuestra vida tiene que decir lo mismo que le decimos con nuestras palabras. Nuestra doctrina tiene que estar reflejado por nuestro estilo de vida. Y entonces, así sí, Dios recibe gloria. No recibe gloria de vasos sucios. Y estos eran vasos sucios. Y Dios simplemente los reprime. Cristo los reprime. Pero lo interesante es que todos se quedaban asombrados y discutían entre sí. ¿Qué mensaje es este? ¿Qué clase de mensaje? Los judíos entendían perfectamente que Jesucristo actuaba por encima de la Escritura, si se quieren. Lucas, este mismo evangelio, acompáñenme si quieren al capítulo 20, vemos que la cuestión de la autoridad de Jesús es central en sus evangelios, porque todos trataban de ver cómo es que lo hacía. Algunos lo van a acusar de que por Satanás echa demonios, otro va a decir que tiene un espíritu inmundo, y él ahí advierte, ojo, porque Jesús en su naturaleza humana estaba ungido del Espíritu Santo, y él dice, ojo con la blasfemia del Espíritu Santo. Ojo con decirle al Espíritu Santo, espíritu inmundo. Ojo con decir y hacer milagros truchos y decir que es por fuerza del Espíritu Santo, porque eso también es blasfemarlo. Y eso no tiene perdón. Ojo con asociarnos, quienes juegan con el Espíritu, persiguen demonios y hacen guerritas ridículas, hablando en nombre de Dios y del Espíritu, porque eso es un uso del nombre de Dios, el Espíritu Santo, que no está permitido a los seres humanos. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y decir que actos de Dios son obras de Satanás es blasfemia. Y decir que actos de Satanás son obras de Dios, eso es blasfemia. Entonces, esa blasfemia no hay marcha atrás. Hay que tener cuidado y ser sobrios con estas cosas. No son cosas graciosas. Lucas capítulo 20, versículo 1. Aconteció que en uno de esos días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron, dinos,
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Sabemos el pasaje. Entonces Jesús les va a decir bien, pero primero yo les voy a preguntar si el bautismo de Juan, ¿de quién era? Y ellos se callaron y no recibieron el mensaje. Jesús, cuando es interpelado acá, acaba de limpiar el templo y de echar a todos los cambistas corriendo y sacarlos y decirle que no hagan cueva de ladrones, lo que debería haber sido llamado y debería ser casa de oración. La autoridad de Jesús demandaba una cosa, o que te rindieras a ella o que la rechazaras. Pero siempre nosotros vamos a colocar en el terreno espiritual y en cualquier otro terreno una autoridad sobre nosotros. Y eso nos cuestiona como cristianos modernos, ¿cuál es nuestra autoridad? ¿Cuál es la fuente de nuestra autoridad? Y es sabio, como en aquella época, colocar nuestra autoridad en Jesús. Nosotros la tenemos más fácil, en un sentido, porque nosotros tenemos la Biblia. Los judíos de aquella época, aunque estaban en contacto con los rollos de manera permanente en las sinagogas, tenían tanta interpretación, tenían tanto comentario, que perdían el centro de la Escritura. Y Cristo viene y reinterpreta la Escritura. Entonces había dos caminos, o seguir el camino de la religión instituida, o seguir el camino de Dios, el camino de Cristo. Y esa era la gran decisión que ellos tenían que tomar. Era realmente un dilema para ellos. Jesús no les dice con qué autoridad, pero la autoridad sobresalía. Todos veían que Jesús enseñaba con autoridad. Todos veían que Jesús se refería a la Escritura no como la palabra de Dios, sino como su propia palabra, como algo que él podía interpretar de manera final, sin apelar a ningún rabino, sin apelar a ningún teólogo, sin apelar a ningún escriba. Él no apelaba a nadie, solo apelaba a sí mismo. Y eso golpeaba completamente la mente y las conciencias de los judíos que los escuchaban. Y esto es bueno que nosotros lo pensemos para que estemos en contexto. Los judíos escuchaban esta enseñanza y decían, pero esto no es lo que nosotros estamos escuchando en la sinagoga. Pero él no cita a ningún maestro, pero no es parte de ninguna de las tradiciones rabínicas. Entonces era nuevo. Y la decisión es, ¿creo o no creo? ¿Sigo o no sigo? ¿Acepto o no acepto? Esa es la decisión, la misma decisión a la que enfrentamos hoy nosotros y que hemos tomado una decisión, pero lo que enfrentan nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos. ¿Le creen a la religión instituida o le creen a la palabra de Dios? ¿Le creen a Cristo o a lo que dicen los psicólogos, los sociólogos, los pastores profesionales, los curas, los sacerdotes? ¿Qué creen? Porque como en aquella época no es lo mismo. Es diferente. Es diferente. La religión se acomoda a los tiempos, evoluciona. Cristo no evoluciona, porque no puede haber nada más evolucionado que el Señor Jesucristo. Su mente no cambia, porque no hay ningún desarrollo al que Él pueda llegar. Nuestra mente se desarrolla y comprende cosas. No, hoy nosotros, después de años de leer la Escritura, seguimos leyéndole y dándonos cuenta de que hay cosas que estábamos mal y que tenemos que mejorar para estar bien, en el aspecto práctico y en el aspecto teórico. Sin embargo, Él no, Él es la respuesta final. El privilegio gigantesco que tuvo esta generación solo es comparable al juicio severo que recibirán a los que eligieron rechazar las palabras de Cristo. Porque no había mejor maestro, no puede haber mejor maestro. Nunca jamás una congregación ha tenido un mejor maestro que este, que además fue antecedido por el más grande de los profetas de la tierra, Juan el Bautista. Tremendo. Y ese es el contexto que estamos viendo. Entonces, en ese contexto está este exorcismo. Estaban obligados a aceptar que Jesús tenía una fuerza inocultable en su enseñanza y no les quedaba otra que someterse a ella o rechazarla de plano. Por eso es que nosotros podemos observar en el Evangelio, no sin cierto estupor, pero que es comprensible, desde seguirlo, desde el Hosana, desde el bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, a crucifícale, y enseguida, acto seguido, decir, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos, cosa que aún sigue cumpliéndose y se seguirá cumpliendo hasta que la cosa cumpla. Una elección tremenda que ha golpeado generaciones y generaciones de rechazadores de Cristo.
Jesús reafirma su enseñanza y el exorcismo es la manifestación física de lo que él está diciendo. Yo tengo autoridad. Y aún la víctima de la prueba práctica de que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual y por lo tanto sobre lo que estaba enseñando, lo alaba y él lo rechaza. El espíritu demoníaco reacciona con pavor, porque el espíritu demoníaco tiene ojos para ver lo que los hombres no podían ver. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Lo ve con claridad y se asusta sobremanera. Pero allí había hombres que le discutían y lo contradecían, otros que se burlaban y otros que los rechazaban, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Tremenda es la ceguera humana, que solo el Espíritu Santo puede alumbrar. Tremenda es la incapacidad humana para ver los asuntos de los que tratamos y la gravedad de esos asuntos. Son graves el hambre, son graves la injusticia, son graves cuántas otras injusticias hay, pero nada es más grave que las almas se pierdan en el infierno eterno. Pero hay organizaciones internacionales y con mucho dinero que se ocupan del hambre, de la pobreza, de la injusticia y no de las almas. Eso es interesante, eso nos habla a nosotros de qué nivel de comprensión tiene la naturaleza humana. Es necesario que Dios nos ilumine para que veamos que este es el verdadero problema. Así que ahora ellos están enfrentados al asunto de la autoridad. Jesús insiste. ¿Por qué los judíos se enojaban con que él sanaba? Porque lo hacían sábado. Lo hacían sábado. Y para los judíos, romper el sábado, aún con una liberación de una persona endemoniada, era romper su ritual. El ritual era más importante que la persona. Y eso es contrario al espíritu de la ley. Entonces Cristo les dice que Él libera y sana y hace el bien en el día del sábado porque ese era el espíritu del sábado. Porque el sábado es una manifestación antiguo testamentaria de la salvación. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es nuestra liberación. Nosotros, los cristianos, vivimos en sábado, vivimos liberados. Hemos cesado nuestras obras porque Él ha hecho todo y lo ha hecho perfecto. Y eso es lo que Cristo quería mostrarles. Pero ellos se enojaban por el quebrantamiento de una ley ritual que además no representaba el verdadero espíritu de la letra. Era una exageración. ¿Por qué las religiones humanas son externas y se basan en obras? Porque es más fácil hacer algo por alguien que tener un corazón puro. ¿O no? ¿No es más fácil compartir nuestro alimento con alguien? ¿O dar alguna limosna? ¿O entregar algo que no nos sirve o que no usamos, aunque estén muy bien, que tener un pensamiento sincero? ¿No es más fácil dar un plato de comida que amar a un pariente difícil? ¿No es más fácil ir y entregar nuestro dinero para una causa noble, como pueden ser los niños con cáncer? Ciertamente noble, incuestionablemente noble. ¿No es más fácil eso que perdonar la ofensa que se me ha hecho y que considero imperdonable? Porque me ofendió, porque me lastimó, porque me lo hizo a mí, porque yo no lo merecía, porque me traicionó, porque no se lo voy a perdonar, porque me lastimó. Cristo sabe todo eso. Y Él va al centro. No importa quebrar el sábado para hacer el bien, porque el sábado no es, el hombre no es para el sábado, dice el Señor, sino que el sábado es para el hombre. Lo que Cristo apunta es a un corazón amoroso, que ame a Dios y al prójimo, como a sí mismo, porque esa es la ley y los profetas. Jesús insiste en que la completa restauración de los que sufren se ajusta perfectamente al verdadero propósito del Shabbat. Y eso no lo había dicho ningún rabino. Entonces los otros dicen, che, pero ninguno de los curas nuestros, por así decirlo, lo ha dicho, ninguno de nuestros sacerdotes lo ha dicho. No. Y eso solo mostraba cuán desencaminados estaban. Evidentemente hay un conflicto de autoridad. Jesús sistemáticamente se opuso a los poderes malignos. Esa es otra cosa que podemos ver en este breve pasaje. Cristo vino a atar a Satanás. Vino a oponerse a Satanás y a reducirlo a una fuerza limitada. Porque a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, el Evangelio iba a empezar a correr de manera
imparable. Y él había prometido a Pedro y a los demás que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia que estaba fundada sobre la roca que era él mismo y que él era el Hijo de Dios. Satanás ha sido atado y ya no puede engañar libremente, sino que la verdad corre imparable y correrá imparable hasta que él venga. Sí, esa es otra verdad. Satanás vino a limitarlos antes de tiempo. No sé si es antes de tiempo o no, muy probablemente Dios no hace nada antes de tiempo. Pero para los demonios que vieron que se acababa la fiesta, que vieron que se acababa la religión, que vieron que se acababa la mentira ilimitada que corría aún por la nación étnica de Israel, era el fin, el acabose. Cristo vino a derrotar. Pablo lo va a explicar, que cuando Cristo murió, clavó en la cruz todas las acusaciones contra nosotros había y expuso como tropas derrotadas en un desfile triunfal a los espíritus malignos que habían sido derrotados por su resurrección. Ahora el Evangelio y el Espíritu Santo iban a habitar en los seres humanos que creyeran de manera irrefrenable hasta que Él venga. Esa es la atadura de Satanás de la que nos habla la Escritura. Consumada. Está detenido. Ya no puede obrar como antes. Como aprendimos el domingo pasado, esto no es otra cosa que el indicativo de que el reino de Dios irrumpía en la presente era, de manera nueva, decisiva, de manera nunca antes vista, para liberar a las personas del dominio del mal, para que sirvan a Dios. Esa es otra cosa interesante. Libre del mal, trasladado a la luz para servir a Dios, no para servirnos a nosotros mismos, no para ir en busca de objetivos personales que pueden no ser malos, pero eso no puede ser el centro. El centro tiene que ser servir a Dios. Versículo 38 y 39. Levantándose Jesús salió de la sinagoga, en la que dejó un gran lío en la cabeza de todos los que estaban allí, incluido el liberado, y dejó un enorme caos y enorme aflicción en el espíritu demoníaco que fue reprimido. Entró en la casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó al instante. Ella se levantó y se ría. Jesús mostró su autoridad una vez más de manera práctica. Es increíble como nada de lo que sucede por azar. Todo está diseñado por Dios para que Él muestre y refuerce su enseñanza. Él muestra su autoridad no solamente sobre el mundo espiritual, sino sobre las fuerzas impersonales, como una infección que podría haber causado, o supongo yo, causó esta fiebre afuera. Luego impone su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, como lo veremos en el capítulo 8, cuando dice calla, enmudece. Pero lo interesante de esto, cuando la fiebre baja, ¿cómo quedamos cuando nos baja? Tenemos una fiebre que galopamos y después se nos baja, muertos. Pero la mujer se paró y servía, estaba plenamente sana. Muestra que la curación es milagrosa. Acá está la doctora que lo certifica. No, una fiebre muy alta, estás postrado, no te podés, estás delirando, de repente se va y salís que estás todo potencia, toda salud, y sirviendo ahí a las mesas. Eso muestra a los discípulos en el círculo interno de Jesús un nivel más grande de autoridad. No lo hizo como en la sinagoga delante de todos, que sostuvieron su lección, pero en el círculo interno Jesús muestra más profundamente. Y nosotros también tenemos la posibilidad de integrarnos en ese círculo interno. Cada día, en nuestra casa, hay horas disponibles para cerrar la mente y el corazón a cualquier otra cosa y abrirlo al corazón de Jesús. Y ahí lo vamos a conocer más internamente. Ahí vamos a saber cómo piensa, cómo siente, cómo es, lo que Él cree de las cosas. En oración, cuando la Escritura nos habla a nuestra vida, que créanme, yo sé que ustedes no saben, nos habla, vamos a poder hablar con Él. Vamos a poder decirle lo que sentimos y pensamos. Y Él va a responder, porque podemos ser como María o como Marta. Pero Él no alabó a Marta, la múltiplemente ocupada, sino a María, la que se sentó en un lugar a escuchar y recibir la única cosa necesaria. Nosotros necesitamos esto como reflejo.
esto como al levantarnos, esto como al comer, esto como al vivir. Esto lo precisamos todo el tiempo. Pero no una lectura de uno de un versículo, sino una lectura meditada, que se puede usar en el plan de la iglesia, de lo que Él está diciendo y de cómo me sirve a mí. Él, en el círculo interno de la casa de Simón Pedro, mudó a esta mujer. Y todos deben haber estado sorprendidos, pero si había alguno más reflexivo, que por supuesto que lo sabían, pero entonces, de haber pensado otra forma de autoridad. La enfermedad tampoco se le resiste, lo cual, por supuesto, él probó muchas veces. La energía y la actividad probaban que Jesucristo tenía autoridad sobre la enfermedad y las infecciones. Ellos no sé qué nivel de comprensión de lo que una infección es o un problema viral es, tendrían. Supongo que la misma que tengo yo, casi nada. Pero el asunto es que sí comprendían que nada se le resistía. Y eso nosotros también podemos entender. Versículos 40 y 41. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él, reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Al ponerse el sol, ¿por qué? ¿Por qué venían de noche cuando se terminó el día? Porque estaban en el Shabbat, ¿recuerdan? Y la religión les impedía ir a buscar la ayuda que necesitaban. Eso hace la religión. Es un lastre. Pero Cristo estaba allí para recibirlos, aún fuera de hora. Cuando pudieron liberarse de la prohibición de caminar el camino de un día, 3 kilómetros, 30 kilómetros, un día podían caminar eso, y eso es lo único que podían caminar en el Shabbat. Cuando pudieron caminar más, fueron hacia él, fueron en masa. Fueron no sé cuántos, pero centenares probablemente. No dice cuántos, pero dice que todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y él podría haber hecho un milagro general, que era de noche, estaba cansado, él madrugaba, oraba mucho. Él podría haber hecho, bueno, todos sanos, todos liberados, ¿verdad? Todos restaurados. Ahora a casa, muchachos. Ya está. Atendía uno a uno y ponía sus manos sobre ellos. Dios es personal e intencional conmigo. Personal e intencional. ¿Qué tan personal e intencional somos con Él? Porque Él es personal e intencional. Él no te trata como parte de la masa. Él te trata como un hijo o una hija a la que ama, a la que quiere, a la que quiere bendecir, proteger y guiar. No es algo, no es un drama, no es ir a pagar una cuenta, no es ir a ser parte de un espectáculo, no es ir a ser parte de una situación colectiva, es personal. Claro que acá estamos un poco, claro que eso es bueno, claro que lo manda, pero el trato de Él es personal. Él está mirando tu corazón. Yo los estoy mirando a ustedes, pero no sé, ni tengo la más remota idea de qué están pensando, pero Él sí lo sabe. No sé qué están sufriendo, pero Él sí lo sabe. Como decía Freddy, no sé qué va a pasar, pero Él sí lo sabe. En todas esas cosas, Él tiene una intención de trato personal e individual, un amor selectivo a cada uno de nosotros y a todos nosotros. Es impresionante. Es impresionante. ¿Acaso ustedes han visto algún dignatario de la tierra que se dedique a hablarle a cada uno de aquellos que va a verlo todo el tiempo, aunque sea a cualquier hora? No lo han visto ni lo van a ver. Porque no sucede así con nosotros. Él no es impersonal. Saben que yo trabajo en una oficina, tenemos procedimientos para hacer las cosas. A veces también hay gente que viene apurada, o viene complicada mentalmente, en el sentido de que viene confundida, está atribulada por muchas cosas, y quiere hacer las cosas medio rápido. Nosotros decimos, no, ese no es el procedimiento. Se enojan y gritan y saltan. Entonces nosotros los miramos mientras se enojan, gritan y saltan, y después le decimos, ese no es el procedimiento. Y lo vamos a hacer como el procedimiento indica. O vamos a hacer. Se puede ir, y puede quedarse, o puede hacer el procedimiento, como quiera. Porque nuestro trato no es personal, es burocrático. Porque así funciona nuestra oficina. Y no va a dejar de funcionar así. Pero Cristo no funciona burocráticamente.
Cristo funciona personalmente. Cristo funciona íntimo. Cristo funciona corazón a corazón. Tremendo. Es increíble que sea así, pero así es. Él es así. Él es así. ¿Somos así nosotros con los hermanos atribulados? Tenemos tiempo para otros. Tenemos tiempo para las necesidades de otros. Tenemos tiempo para los dolores de otros. Necesitamos perdonar. Tenemos ganas de conversar con ellos. Nos preocupan o solo nos preocupa nuestra vida. Y después el resto. Es saber. Vamos a orar por ti, pero de escuchar qué te pasa ni ahí. Vamos a orar por ti. Vamos a estar cerca de ti. Tu dolor es el nuestro. Pero juega mañana acá. Poneme lo que tengo que mirar. ¿Somos así o no? Él no es así. No es así. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Alguien recibía la sanidad. Padres agradecidos, parientes agradecidos. Alguien era liberado. Él había puesto su mano. Esas personas no sabían quién era él. Pero él no recibía el testimonio de gente inmunda. A eso tendría que decirnos. Eso debería hablar en nuestro corazón. Eso tendría que hacernos un ruidito. Espero que lo hagan. Versículo 42. Quisiera decir algo más sobre esto, versículo 40, antes de irme de este lugar. Decía, usaba el mandamiento para impedir. ¿Qué usaba el mandamiento para impedir? La religión usaba el mandamiento para impedir. ¿Para impedir qué? Para impedir que la gente fuera a Cristo. La religión siempre se trata de normas y de prohibiciones. El cristianismo se trata de libertad. La religión es una relación de deber. El cristianismo es una relación de amor. O sea que yo no salgo por ahí a comportarme mundanamente. No por tanto porque no pueda o porque no deba, que ni puedo ni debo. Pero no se trata de eso. Si el énfasis está ahí, hay más religión en mi vida que el cristianismo. El cristianismo se trata de que yo no salgo a hacer eso porque amo a Dios y porque Él murió por eso que yo voy a hacer. Eso lo mató, eso lo torturó, eso lo condenó. Y porque yo amo a mi esposa, a quien veo, y esa es mi amor por ella, en que yo amo a Cristo. Porque si yo no la amo a ella, no puedo probar que amo a Cristo. Si esa no es mi interés, me agrade a mí o no me agrade, no puedo probar que yo amo a Cristo. Y a la inversa es igual, y entre nosotros funciona igual. La religión trata de prohibiciones, el cristianismo trata de amor. ¿Por qué nosotros no hacemos lo que no hacemos? ¿Por amor o por deber? ¿El deber está mal? No, pero es muy primitivo. Es un nivel de cristianismo básico, es casi religión. Lo otro superior es el amor, porque siempre la relación de amor es superior. Yo puedo permanecer casado con ella, porque tengo que hacerlo, porque no puedo divorciarme, porque ella no me ha sido infiel, porque no es una mujer de conducta descarriada. Y no querer. Entonces permanezco casado con ella, cumplo. Pero ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es que yo amo a la vida de manera intencional. Y no solo quiero permanecer casado con ella. Yo no solo tengo que venir los domingos, quiero venir los domingos. No solo los considero mis hermanos, los quiero como mis hermanos. Eso es cristianismo. Lo otro es religión evangélica. Suena bien moralmente, no alcanza la realidad. Los fariseos, recuérdenlo bien, eran gente moral. Los fariseos no eran mala gente desde un punto de vista social. Los fariseos eran tipos bastante respetables. El problema era el corazón. Nosotros podemos ser iguales en esta iglesia. No debemos ser iguales. Eso quería decirlo también. Jesús usaba el mandamiento para que fuera el beneficio de los demás.
una multitud esperaba a Cristo y hacía muy bien, porque solamente en Él, esa multitud que esperaba a Cristo, decía una cosa a ojos vista de todos, que la autoridad que Cristo tenía valía más que la autoridad de la religión judía. ¿Qué dice nuestra vida? Nosotros decimos con nuestra vida que la autoridad de Cristo vale más que nuestra religión evangélica, conservadora, tradicional, clásica y doctrinalmente correcta, porque todo eso está bien, son motivos de orgullo, para mí lo es, pero eso no alcanza. Lo que alcanza es el centro, siempre el centro. Versículo 5, ahora sí, 42 y 44, al 44. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Claro, por supuesto. Todos querían tenerlo para él, natural, no es condenable. Todos queremos lo bueno para nosotros o no. O hay alguien que tiene algo re bueno y dice, sí, que se lo lleven aquellos. Yo no creo. Yo no creo. Lo bueno lo queremos retener. Pero el llamamiento de Jesús no era solo a sanar, sino esencialmente enseñar las buenas nuevas. Es interesante porque él les dijo, versículo 43, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y acá viene el segundo gigantesco tema de este pasaje. Porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba a la sinagoga de los judíos. Jesús dice que es necesario que cumpla cabalmente todo su ministerio. Y que su ministerio no es solo sanar, no es solo liberar, sino que básicamente es enseñar. Su ministerio previo a la cruz es en la enseñanza. Él es un maestro de la ley. Él, maestro de la ley. Pero él es un maestro de la ley y ha venido para anunciar las buenas nuevas. Evangelio. Ha venido para enseñar el Evangelio. ¿El Evangelio cuál? El del reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino de Dios? Porque nosotros podemos chequear el reino de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Pero donde tiene énfasis muy profundo es en la predicación del Señor Jesucristo. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una frase que aparece en Mateo. ¿Por qué dice reino de los cielos y reino de Dios? Bueno, porque Mateo escribió para los judíos y los judíos tenían temor de nombrar a Dios. Entonces lo llamaban Eufemí. El reino de los cielos era el reino de Dios, no lo nombraban. Pero los otros evangelios, escritos por otros hombres para otros públicos, decían reino de Dios. Es la misma cosa. Y ahí despejamos la primera duda. ¿Qué es el reino de Dios? Lucas va a hacer 33 referencias hacia el reino de Dios. 33 en este libro. Esperemos que este reino debe interpretarse en un sentido dinámico, no territorial. No es un reino territorial, no está hablando de un país. Escuchen, no está hablando de un país. No es un país. No es ubicable en la geografía. En este sentido, Cristo está hablando de un reino espiritual, no es étnico, no es terrenal, porque no es por voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino que es del espíritu, no es étnico. No es étnico, todo el mundo puede pertenecer a este reino. No es únicamente futuro, es presente, es presente. ¿Por qué sabemos que es presente? Porque una vez resucitado, Jesucristo se presentó a sus apóstoles en Galilea y lo primero que les dije es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Toda autoridad. Él es el rey. Se lo ganó. Es el rey como logos, pero se lo ganó como hombre. Él es el rey. Y por lo tanto subió arriba para sentarse a la diestra de la majestad, de las alturas, como dice Hebreos. El reino existe ahora. Y el reino es la esfera, de lo que donde se hace la voluntad de Dios sin discutirla. Y no se participa de la rebelión humana y angélica que hay en el universo. En los cielos su reino es indiscutible y es visible. En la tierra su reino reside en nosotros y en la iglesia. Es un reino presente que espera una consumación final, sí. Espera una manifestación visible, sí. Yo creo eso también. Pero ahora es el reino de Dios. Es este el reino de Dios, donde nosotros somos sus embajadores. Porque Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id.
en base a su autoridad. Y hacer discípulos a todos los judíos, ¿no? A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ese reino se está desarrollando. Ese es el reino de Dios, del que nosotros somos testigos. Por tanto, me seréis testigos, dice Hechos. Pero recibiréis poder y me seréis testigos de que el reinado de Cristo, que ha comenzado y que ahora se despliega, hace 2000 años que se viene desplegando. Porque el reino de Dios, dijo Jesucristo, es como el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero luego crece para ser la más grande de las hortalizas. Incluso las aves de los cielos, que siempre es un símbolo bastante negro en la Escritura, hacen nido en ellas. Va a haber una forma de cristianismo que no será cristianismo, que se parecerá a nosotros. Harán un nido entre nosotros. El reino de Dios es la esfera del dominio del Señor sobre todos aquellos que le pertenecen. Queridos, esta es una asamblea del reino de Dios. Es interesante. Pero es una manifestación del reino de Dios visible. Esta reunión se repetirá en gloria cuando Él venga en su segunda venida. Y será eterna y para siempre. Pero ya existe. No es algo que va a venir. No es algo que se consumará al final de los tiempos. No es algo que tenemos que esperar. Ya está. Ya ha sido consumado. El Rey está aquí. Ese reino es actualmente vigente en Cristo. Cuando Cristo salió de purificar el templo, los discípulos comprendieron varias cosas, a medias, pero las comprendieron. Y ellos le dijeron, cuando estamos por ascender, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Y él dijo, no existe ese reino. ¿Ya les expliqué? No dijo eso, dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones. Pero vayan y prediquen. ¿Qué vamos a predicar? Lo que Él predicó, que el reino de Dios se ha acercado. Que el reino de Dios está entre nosotros. Que no se trata de etnia, ni de territorio, ni de poder político. Que se trata de la gloria de Dios desplegándose en misericordia entre los hombres hasta que el tiempo de los tiempos se consume y en su segunda venida Él arregle todas las cosas. Todas las cosas. Este reino es actualmente vigente y Cristo está en el trono, a la diestra de Dios Padre, como lo vio el primer mártir de los cristianos, el que fue apedreado cuando moría, dijo, veo el cielo abierto y a la diestra de Dios al Hijo del Hombre. Lo mataron por blasfemo, pero en realidad lo mataron por decir la verdad, porque el hombre y el enemigo, si hay algo que quieren ocultar, es la realidad de ese reino. Si es algo que quieren apagar en nuestros corazones, es la realidad de ese reino. Y eso es nosotros tenemos que mantenerlo vivo. Él está presente en cada uno de los creyentes, el reino de Dios. Y también se manifestará de manera plena en su segunda venida. Esta es la obra del reino. Lo viene siendo. Seguimos esperando el regreso del reino. Y así como en aquellos días de cuando iba a amanecer nuestra era, apareció el Señor, como decían los profetas, y vino de pronto a su templo, y no lo reconocieron. Que de ninguna manera nos pase a nosotros, que un buen día de esto amanezcamos y digamos, ha vuelto el Rey, y no lo estemos esperando, que lo estemos esperando, que trabajemos para Él, sabiendo que no trabajamos para algo que vendrá, sino para algo que ya ha venido, y que en la gloria de Dios se consumará cuando Él quiera. El Señor bendiga su palabra.